Gracias, buenas noches. Esta es una ocasión de continuar con las clases de esta escuela apostólica y profética Cima de Águilas. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy iniciamos con las características de los profetas del Antiguo Pacto, ¿verdad? Algunos le llaman Antiguo Testamento, algunos Antiguo Pacto, pero ustedes saben que las escrituras tienen dos grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo. Bueno, el objetivo principal que hoy vamos a empezar con los profetas primeros va a ser también sobre el mensaje que nos dejan, describir el carácter de cada uno de nosotros. ¿Qué es el carácter? El carácter, amados del Señor, se refiere al conjunto de habilidades que todos tenemos. Todos tenemos un carácter diferente, son rasgos espirituales, morales y de comportamiento. Tú eres conocido por tu carácter. La gente te conoce no solo por tu nombre, o por tu rostro, o por tu complexión, sino por tu carácter. En el carácter, le refiero, están habilidades, rasgos espirituales, morales, comportamiento, moldeados por la inteligencia, por la voluntad, que son características del alma, ¿verdad? La noción de carácter está relacionada con la personalidad. Ajá. Tu carácter es tu personalidad. Tu carácter es tu carta de presentación ante la sociedad, ante la familia. ¿Es importante el carácter? Claro que es importante. El carácter sí importa. De hecho, cuando empezamos la promoción de este curso, enviamos algunos videos para decirle el carácter sí importa, ¿verdad? Es la personalidad y la personalidad puede variar de un individuo a otro según se desarrolle, lo cual hace que alguien sea único. Tu carácter es tuyo, tuyo y solo tuyo, y eso te hace un ser individual único. ¿Qué te parece si empezamos a estudiar un poco más el mensaje profético y las cualidades de carácter? Te invito en este momento a explorar los tiempos bíblicos de los profetas, que después de esta clase, si gustas darle una leída a tu Biblia, ver los periodos que profetizaron, como vimos en la clase de ayer, 8 periodos diferentes, donde los profetas bíblicos fueron llamados, ¿no? Con la ayuda, con la revelación del Espíritu Santo, nosotros podemos acercarnos a la comprensión de un mensaje que puede moldear nuestro carácter, que puede ayudarnos a ser mejores personas y sobre todo, como decía el apóstol, crecer a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro máximo, ¿verdad? La imitación de Cristo y tener esas cualidades, ¿verdad? Jesús, el Señor, quiere que tú seas una persona que seas vencedora, que tengas un carácter de victoria, que hayas vencido los rasgos pecaminosos, que predomine el espíritu sobre la carne, y eso te va a hacer más que vencedor, y gracias a Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo en todos. ¿Cuántos saben que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el carácter perfecto? ¿Verdad? Alguna vez lo han descrito como cordero y también lo han descrito como león. El león de la tribu de Judá y el cordero de Dios. Son dos
símiles muy diferentes de carácter. Así que hoy pido al Señor Jesucristo, que está aquí presente, donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre, que nos guíe para el estudio de los profetas. ¿Qué le parece si empezamos por los profetas prepatriarcas? En la clasificación cronológica, de acuerdo a esto, los profetas prepatriarcas pueden haber estado viviendo hace 4000 años a 1200. Ellos son los primeros héroes de la fe. Y vamos a hablar de 3 de ellos, profetas prepatriarcas en esta clase. Así que ponga mucha atención, por favor. Vamos a hablar de Abel, vamos a hablar de Enoc, vamos a hablar de Noé. Ellos, todos ellos, se movieron en un sentido profético. Por ejemplo, la fe de Abel se manifestó al ofrecer un sacrificio verdadero, ¿no? Aquí él expresó una creencia. Enoc nos habló de cómo caminar por la fe, ¿no? Lo vamos a ver cómo fue trasladado al cielo. También vamos a ver de Noé, que es un ejemplo de obediencia, hermanos, sobresaliente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo qué cualidades de carácter podemos aprovechar para nosotros con estos profetas prepatriarcas. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Cómo está allí los rollos de la Torá, ¿verdad? Son testimonios muy, muy antiguos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué le parece? Vamos a ver a Abel. Abel, la palabra Abel en hebreo quiere decir algo así como un aliento, como algo efímero. En el hebreo, luego vamos a escuchar los comentarios valiosos del profeta Andrés Lechuga. En hebreo quiere decir efímero, algo así como una exhalación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos Abel entra en el rango de los profetas? Vean ustedes, es un comentario de nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, ahí en Lucas 11, 50 y 51. Él comenta, junto con los discípulos, hablando de la situación del martirio, dice, para que se demande de esta generación la sangre de los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y ahí es donde entra, ve, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, el comentario del Señor Jesucristo nos dice que la sangre de Abel sería demandada. Y vamos a ver, Abel es un nombre en hebreo que significa algo vano, algo efímero. ¿Qué nos comenta nuestro querido maestro Andrés, por favor, sobre Abel? Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, 35, dice, Abel el justo, y Abel tipifica la sangre inocente, de acuerdo a Mateo 23, 34. Y una de las características de Abel es su generosidad. Esa generosidad con la que ofreció un cordero fue bendecido por Dios
Entonces, nosotros necesitamos generar, desarrollar la generosidad. Ese carácter de Abel, de ser generoso, debemos desarrollarlo porque es un carácter que trae bendición para los demás y para nuestras vidas. Por eso Pablo dijo que juntaran la ofrenda de su generosidad. Entonces, el hombre generoso es el que tiene bendición porque Dios le da más, y si es generoso, tiene bendición y hasta una buena salud por ser generoso. Esa generosidad de Abel también está relacionada con el principio de honra, porque Abel honró a Dios, el Todopoderoso, con lo mejor que tenía, con la mejor oveja. Entonces, honrar a Dios y ser generoso van de la mano. El sistema del reino de los cielos es un sistema de honra y es un sistema de abundancia, de generosidad. Entonces, nosotros debemos desarrollar el carácter generoso. Tenemos que tener una actitud generosa. Si doy una ofrenda de 100 pesos o de 50 o de 20 pesos o de 10 pesos, pero con un corazón, con una actitud generosa, eso va a ser de gran bendición. Pero si doy 1000, pero me cuesta y lo doy de mala gana, eso está mal. La actitud generosa es muy importante desarrollarla, que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar este carácter de este profeta Abel, porque dice que su sangre habla, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces, queremos desarrollar el carácter de Abel, desarrollar la generosidad y, cómo no, también el principio de honrar a Dios con lo mejor que Él nos ha dado. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Principio de generosidad, principio de honra, como está en la diapositiva. Puedo ver ahí a los hermanos, prácticamente tuvieron la misma educación, tuvieron los mismos padres, Adán y Eva, y están ofreciendo sacrificio, pero vean los semblantes diferentes, ¿verdad? El semblante de su hermano, Caín, en diferencia con el de Abel, ¿verdad? Esto nos debe de enseñar, debe haber una enseñanza, ¿verdad? Nos decía el profeta Andrés que Abel ofreció lo mejor de su ganado. Y bueno, Caín quizá recibió la misma enseñanza, hay que ofrendar a Dios, y él tomó algunas cosas de su labor, de los frutos de la tierra, y empieza a haber una hostilidad. Por eso Abel viene a ser también, se le describe como Abel el justo, pero también tipifica la injusticia, la violencia del mundo. Esa hostilidad, ¿cómo empezó? ¿Verdad? Caín presenta una ofrenda de los frutos de la tierra y Abel ofreció una oveja. Pero dice la escritura que ofreció lo mejor. Y aquí empieza la razón del favor divino. La memoria de Caín es el de un asesino, un homicida de su propio hermano, ¿qué diferencia donde hay un Abel que ofrece de las más selectas ovejas de su rebaño? En contraste con la ofrenda de Caín, yo creo que la ofrenda de Caín fue dada por obligación. El Talmud, que es un antiguo escrito rabínico judío, menciona eso, que lo dio por la obligación y no por la generosidad. Ahí está la diferencia. Yo creo que el género humano no ha cambiado, que el cristianismo de hoy día no han cambiado los corazones,
el apóstol Pablo nos dice que la ofrenda de Abel, bueno, más bien, más que Pablo, el libro de Hebreos, algunos atribuyen el libro de Hebreos a Pablo, algunos no, pero el libro de Hebreos en sí dice que a un muerto, Dios da testimonio de sus ofrendas. ¿Qué te parece? Que Dios esté dando testimonio de tus ofrendas. Quizá Dios había revelado previamente que el hombre debía presentar sacrificios de sangre, ¿no? Eso estamos solamente haciendo una hipótesis. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue un sacrificio de un animal. Recuerden que el primer derramamiento de sangre que hubo es cuando Dios viste a Adán y a Eva. ¿Con qué los vistió? ¿Con hojas de parra, como ellos trataron de cubrir sus desnudeces? No. Dios en su amor los vistió con pieles, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí fue el sacrificio de un animal, pero con la fe, ¿no? Con la fe, ¿verdad? Aquí vemos la envidia de Caín, ¿verdad? Y cómo en ese antiguo grabado que está en nuestra diapositiva vemos las manos extendidas de Dios mirando con agrado aquella ofrenda que fue un cordero. Abel es considerado un hombre de fe. Gracias a Dios que algunos hermanos sostienen ministerios como el nuestro, dando a Dios lo que es de Dios. Y Dios provee. Algunos dicen, bueno, hay Dios que lo mantenga, pero cuando alguien está sirviendo a Dios, decía Pablo, el obrero es digno de su salario. Y eso permite que el obrero hagamos una oración y digamos gracias por esta generosidad. Dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fíjate, ¿no? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella, ¿no? Entonces vea usted cómo el pasaje indica que Dios miró con favor el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. ¿Y qué pasa en el corazón de Caín? ¿Qué pasa allí? Empieza el pecado y Dios le advierte que la envidia, la ira y todas esas emociones negativas lo llevan al asesinato y Dios le previno, ¿no? Le previno que tuviera cuidado con lo que estaba pensando. Todo comienza con la relación con Dios. Y el homicida, el asesino de su propio hermano, Dios mío, fue porque pues tuvo envidia, tuvo maldad, ¿no? Se ensañó, dice la escritura que ensañó Caín, en gran manera decayó su semblante, ¿no? Y ahí es donde empieza la intromisión del pecado. Este tema se va a desarrollar con todos los profetas, ¿verdad? Nos decía el hermano Lechuga la característica de la generosidad contra la avaricia, contra la codicia, contra la obligación. ¿Cuántos saben que Dios bendice al dador alegre? Esa es una característica del carácter, ¿no? Saber dar. El que sabe dar, también sabe recibir. Así que esta lámina se llama el despertar de la tristeza.
Es una lámina muy, muy fuerte. Podemos ver a los padres Adán y Eva en esta obra pictórica, llorando el duelo, el luto, el dolor, la desesperación, que el pecado entró. ¿Te puedes imaginar las lágrimas de Eva, que su propio hijo Caín mató a su propio hijo Abel? Lo asesinó llevándolo a escondidas al campo. Y ahí Dios le dijo: la sangre de Abel está hablando, la sangre clama, ¿sí? El dolor de Adán tomándose el pecho. A mí me impresionó la primera vez que vi esta obra pictórica. ¿Quién va a consolar a Eva? Ahí fue precisamente la entrada del pecado a la humanidad, ¿no? Las consecuencias del pecado terrible. El Cordero de Dios es Jesús. Jesús se entregó en obediencia total como un cordero, como un sacrificio generoso por ustedes. Si nos quieres comentar sobre esta cualidad de generosidad, hermano, en la vida del Señor Jesucristo, hermano Andrés. Sí, Jesucristo fue y es generoso, con que él dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa generosidad fue en dos momentos. Derramó su sangre por nosotros, toda su sangre la derramó por nosotros, por todos los pecadores, de una forma generosa, porque es vida su sangre, y también generosamente nos ha dado de su Espíritu Santo. Aleluya. Es Gracias. abundante la Amén. abundancia y la generosidad de nuestro Dios a través de Jesucristo. Dice la palabra que la ley vino por Moisés, pero la gracia se derramó por Jesucristo. Una generosidad, la gracia, el favor, la redención. Es un corazón. Encontramos aquí... que ama, es un corazón generoso. Gracias. Un corazón que ama es un corazón generoso. Encontramos una mujer que rompió un perfume de un frasco de alabastro carísimo. Carísimo, era, no sé, el salario de un año, dicen algunos. Y esta característica profética de dar, como dio esa ofrenda de él, es necesario que nosotros aprendamos que debemos desarrollar la cualidad de aprender a dar. Ahora, no lo digo en el sentido de dar tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, no, sino de dar, sencillamente de ser generoso con la gente, con la humanidad, que puedas darte a ti misma, a ti mismo, y siempre pensando en dar lo mejor a Dios. Aquella mujer trajo una ofrenda especial para el Santo Mesías y con sus propias lágrimas, con sus cabellos ungió, ¿verdad?, sus pies. Él es ungido en Betania, estando allá en Betania, en casa de un hombre que era leproso, que fue sanado, Simón. Estaba Jesús sentado a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro. Uf, esto ha de haber costado una millonada, haber cosechado y sacado la esencia
del nardo puro, dice la Biblia, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en la cabeza. Y miren, Jesús es ungido. La Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra en abundancia segará, y cada uno dé como propone en su corazón. No tenga usted tristeza en dar a la gente, ¿verdad? El alma generosa será prosperada. La Biblia habla mucho de esa cualidad de carácter que usted y yo necesitamos tener. Dar lo mejor a Dios, dar lo mejor a nuestra familia, pedirle a Dios que saque todo demonio de codicia, de avaricia, de robo, de cosas indebidas, y el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado, ¿verdad? Si él cuida de las aves, también va a cuidar de ti, porque Dios es generoso. Así que vamos a hacer una oración para pedirle al Señor, si tú estás de acuerdo, que despierte esa generosidad en ti, de entender que seas bendecido al ser una persona generosa. ¿Estás de acuerdo? En el transcurso de esta clase vamos a estar orando para desarrollar esta cualidad de carácter que nos enseña, en este caso, la vida de Abel. Profeta Andrés Lechuga, ¿quieres dirigirnos en oración al grupo? Ponga usted su mano en su alma, en su corazón, y ruéguele a Dios que le haga un ser generoso. Si usted ya es generoso, pues que sea todavía más generoso. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, justifique más todavía. Adelante, Andrés, ora por todos nosotros, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, derrama de tu generosidad en nuestras manos, derrama de tu generosidad en nuestro corazón. Ve cómo está nuestro corazón, danos un corazón generoso, danos un corazón que dé con amor, con abundancia. Líbranos de la mezquindad, de ser tacaños, líbranos de todo mal, líbranos de cerrar las manos, porque dice tu palabra, nadie se presentará ante mi templo con las manos vacías. En el nombre de Jesucristo te suplicamos, haznos generosos, ayúdanos a desarrollar la generosidad que viene de ti, Señor, para que seamos bendición para los demás. Generosamente sembremos, generosamente demos, generosamente prediquemos. Gracias por ser un Dios generoso y darnos a tu Hijo Jesús, porque dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendita sea tu generosidad. Hoy me apropio de ese don, me apropio de Amén. esa bendición de ser generoso. Sí, amén. Te pido perdón porque antes de conocerte era mezquino, tacaño, poquitero, pero ahora mi corazón es diferente. Ahora tengo un corazón generoso. Por tu gracia y tu misericordia tengo ese carácter profético. Gracias, Señor. Amén. Amén. Diga usted amén ahí en casa. Gloria al Señor. Soltamos esta generosidad. Déjeme decir algo también. Relativo a Caín. Caín no fue generoso. El apóstol Santiago decía, ¿de dónde vienen las guerras? A ver, ¿de dónde vienen las diferencias, los pleitos y las guerras, no? Y dice, de sus codicias. Y Caín llegó al grado de matar a su propio hermano. Y yo creo que el diablo, Satanás y sus demonios, porque ustedes saben que hay principados, potestades, huestes de maldad, etcétera,
que tientan a los hombres. Déjeme darle una anécdota de mi experiencia personal. Yo sé que, como he ministrado liberación, sé que hay un espíritu cainita. Quizá tú no lo conoces, nunca habías oído, que hay un espíritu cainita, se le llama al que aborrece a su propio hermano. Y déjame decirle una experiencia, ¿no? Hace tiempo llegué a una papelería y la señora me conocía que yo era pastor, predicaba la palabra y me decía, pastor, ¿cómo está? Qué bueno que vino. Bueno, ya compré yo mi PRIT, mis hojas, etcétera. Me despido y me dice ella, por favor, haga una oración por mis nietos. A ver, ¿qué pasa con sus nietos? Dice, mire, ellos se odian, se aborrecen, se dan de golpes, ahí en el patio se agarran a puñetazos, verdaderamente una cosa terrible entre mis nietos, pero ¿por qué? Y dice, pues no lo sé, siempre son discusiones en la familia por estos muchachos, por esta situación. Y le dije, ok, vamos a orar, hermana. Recuerdo que ahí en su negocio inclinamos la cabeza y pedí al Señor un poco de revelación que estaba pasando en esa familia y recibí por primera vez ese término. Hay un espíritu cainita, así me dijo el espíritu aquí en esta casa, ¿no? Entonces, caray, esa no me la sabía. Pero el Espíritu Santo dio ese discernimiento, hermanos, y oré atando al espíritu de Caín. Y entonces dije, espíritu cainita, rompo tu poder, te ato, te expulso, fuera. Y le dije a la abuela, ¿verdad? Ore también, eche fuera el espíritu de Caín de sus... Bueno, ya oramos en ese momento, nos despedimos. Pues no, yo creo que pasó hasta un mes o algo así cuando regresé a otra vez a comprar material. Y esta mujer muy agradecida me explicó que habían acabado las rencillas entre sus hermanos y que hubo incluso una reconciliación y cosa familiar, ¿no? Bueno, es una experiencia que pasé, pero nunca olvidemos que la generosidad agrada a Dios. Pasamos al siguiente profeta, amados del Señor, que es Enoc. Enoch también dicen algunos. Enoc, dicen los hebreos. Enoc. La palabra Enoc, si tú ves en el libro, viene en hebreo, significa alguien que es iniciado de Dios. Significa el consagrado, el dedicado, el disciplinado. ¿Qué te parece eso como una cualidad de carácter? Es maravilloso, ¿verdad? Que Dios haga eso en tu forma de ser, que seas consagrado, dedicado, disciplinado. Pero vamos a la Biblia. En Judas 1, 14, 15, dice claramente, de estos también profetizó Enoc. Aquí en las escrituras aparece por primera vez la palabra profetizar. Y se dice que entonces Enoc ha de haber sido el primer profeta ya como tal. Profetizó Enoc y dijo el séptimo desde Adán. Después de que nació Adán, fue creado Adán, porque él no nació de vientre de madre, perdón, después de que fue creado, hubo 7 personas, 7 es el número perfecto, séptimo desde Adán, diciendo, ¿y qué profetizó este hombre? ¿Qué es lo que profetizó Enoc? Fíjate cómo dice en tiempo pasado,
Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje está en Judas 1:14. ¿Cómo es que un hombre tan antiguo, el séptimo desde Adán, profetiza algo relacionado con el juicio final, con la venida del Señor? Enoc es un personaje bíblico que aparece en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis 5, y bueno, hay todo un libro apócrifo que le llaman el libro de Enoc. ¿Qué nos dices de Enoc, maestro Andrés Lechuga, por favor? Sí, dice que caminó con Dios. Hebreos 11:5 dice, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una de las características de Enoc, que vamos a pedir también al Señor que lo forje en nosotros, en nuestro carácter, es el discernimiento para caminar con Dios, que él tuvo. Es importante tener ese discernimiento, y dice aquí que caminó con Dios y fue arrebatado. Ya al ser traspuesto, estaba profetizando el arrebatamiento de la iglesia cristiana. Y también dice que no, el apóstol Pablo dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, cuando es traspuesto Enoc, está profetizando el arrebatamiento de la iglesia. Vean ustedes, es una primicia del arrebatamiento. Caracteriza a los santos vivos. Pablo decía, los que quedemos seremos arrebatados. Y es inminente este arrebatamiento, esta venida del Señor, cómo Él va a hacer que pasemos de la mortalidad a la inmortalidad sin pasar por la muerte. Si esto es una figura del arrebatamiento, ahí vemos en la diapositiva cuando Enoc es traspuesto, ¿no? Es un misterio, ¿no? Pero ¿por qué fue esto? Porque Enoc caminaba con Dios, dice ahí que caminaba con Dios. Esto quiere decir que tenía un compañerismo. El secreto de andar Enoc con Dios fue su fe, ¿sí? Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios le dijo, te quiero aquí arriba, ven. ¿Sí? Mire, el nombre de Enoc significa consagrado, iniciado, dedicado. Y habla esto de su relación con Dios. Nos ha hablado el profeta Lechuga que si algo tenemos nosotros que aprender es en este caso a tener un poquito de discernimiento de lo que es caminar con Dios y de lo que es caminar con el mundo. ¿Sí? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La palabra traspuesto es que pasa de la vida terrenal a la vida eterna sin haber tenido una muerte física, ¿no? Y hay muchos pasajes, el libro de Judas, algunos libros como de Pedro, algunos pasajes, hoy día han puesto uno de los libros muy antiguos de la humanidad, es el libro de Enoc. Ojo, no es un libro que esté en la Biblia, ¿eh? Es un libro que se puede leer desde un aspecto cultural, investigativo, pero no tiene una autoridad bíblica.
algunos estudiosos judíos lo toman con cierta referencia, pero es muy curioso que, por ejemplo, Judas, discípulo de Jesús, apóstol, menciona pasajes del libro de Enoc, ¿no? No es un libro canónico. De hecho, yo les digo a mis alumnos, bueno, lo quieres leer, léelo, pero léelo con prudencia, porque tiene muchas cosas de angelología. Pedro también habla, toma pasajes. Recuerdan, Pedro, pues fue uno de los discípulos que andaba con el Señor Jesús y toma pasajes, ¿verdad? Judas habla también de la angelología, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y que han sido guardados en prisiones eternas para el día del gran juicio. Y en la segunda carta de Pedro vuelve a tomar estos pasajes del libro de Enoc y dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y aquí usa una palabra infierno en griego tártaro, ¿no? Es una palabra que una sola vez aparece en la Biblia, el tártaro. Es un lugar, los griegos decían que era un lugar espantosamente profundo y oscuro, ¿no? Y por eso Judas habla que están guardados ángeles en oscuridad, en presiones externas, para el día del juicio, ¿no? Entonces, reservados para el día del juicio, segunda de Pedro 2:4, primera de Pedro 3:19, vuelve a hablar de los espíritus encarcelados, ¿no? Y hay muchos pasajes aquí en el libro, yo le pongo a usted que hay pasajes que son similares del libro de Enoc, pero, y esto en el Nuevo Testamento, está Mateo 3:12, Marcos 13:24, Lucas 1:52, Juan 3:20, Primera de Corintios. Bueno, eso es para investigadores bíblicos. Ahora, hablábamos de discernimiento. Enoc habla de los impíos y de los justos. Y estoy hablando del discernimiento, amados, no como discernimiento de espíritus, ese es un don del Espíritu Santo, sino el discernimiento. El profeta, la gente con un carácter de sabio, de discernimiento, sobre todo en estos tiempos de apostasía, que cada vez son más apóstatas. Ayer nos hablaba el profeta Andrés Lechuga de las características de los hombres de los últimos tiempos, que aparece, me parece que en el libro de Timoteo, de Tito, los hombres, ¿no?, de los últimos tiempos. Hoy hay personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso está sucediendo. Eso está sucediendo, lo habló el profeta Isaías, y hoy día en las legislaciones, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, cuestiones de identidad, bueno, en fin. Entonces, hermano, hermana, el discernimiento, afina tu discernimiento espiritual. Hoy, esta noche, quiero que tengas discernimiento para que con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la oración, de la meditación, buscando la guía del Espíritu Santo, puedas discernir claramente lo que está pasando a tu alrededor, que Dios nos ayude a crecer espiritualmente, a tener a través de la atención, a través de una apertura de la mente,
Usa tu discernimiento. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Un profeta debe de tener muy claro el discernimiento que es, bueno, no solamente es intuición, sino también es pensamiento racional, ¿no? El discernimiento, hermanos, es la capacidad de entender, la capacidad de evaluar una situación de una manera crítica. Todos necesitamos más discernimiento. No, otra vez, no confundir con el discernimiento de espíritus, que es un don del Espíritu Santo. Estoy hablando del discernimiento como pensamiento racional, ¿no? Así que yo quiero pedirte que esta noche le pidas al Señor discernimiento. Que le pidas, aquí hay varios ministerios entre ustedes, amados alumnos. ¿Qué es el discernimiento? Es estar atento también a las necesidades, a los sentimientos de las personas. Muchas veces no discernimos lo que está pensando algún compañero de trabajo, algún miembro de la iglesia, y el discernimiento nos va a llevar a escuchar con atención. El discernimiento nos va a permitir entender lo que hay atrás de las palabras, porque mucha gente, pues, dices, ¿cómo estás? Y te dicen, bien. Y ya. Y hasta ahí quedó. Pero, ¿qué significa bien? Pregúntale, a ver, ¿qué significa que estás bien? Y aprender a tener discernimiento es tener una mente abierta, estar dispuesto a considerar varias perspectivas, a veces no caer en prejuicios o incluso en ideas religiosas preconcebidas, ¿no? Discernimiento es necesario. Es una cualidad muy importante de carácter. ¿Qué les parece si oramos un poquito para pedirle a Dios? Abre mis ojos, Jesús. Ayúdame a entender las cosas como tú las ves. Ponga usted su mano en su alma, en su corazón. Si quiere, póngala en la cabeza. Sí. ¿Qué está pasando en algunas cosas de tu familia y nosotros no lo discernimos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hay una cualidad de carácter que es necesario en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, de este grupo, que puedan combinar la intuición de su alma con el pensamiento racional para entender lo que pasa alrededor de ellos, con los hijos, con la familia, con el ministerio, con la iglesia, con lo que se debe de hacer, Señor. Ayúdanos a caminar contigo como caminó aquel hombre de Dios Enoc, que por caminar contigo con ese discernimiento fue arrebatado, llevado, traspuesto. Señor, dale ese discernimiento a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, para aprender a ayudar a los demás, a tener una cualidad de carácter, de tener atención, confiando que el Espíritu Santo nos va a guiar. Ayúdanos a afirmar el discernimiento espiritual. Oh, remacarobo sobre calle mere de becaso manzana. Oh, rabasanda rabasita calle marapata.
Padre, tú me estás mostrando que algunos de los alumnos tienen muchos prejuicios religiosos. Señor, haznos aún discernir qué es lo correctamente bueno y qué es lo que no te agrada, lo malo, Señor, en la vida, en las cosas que nos rodean. Todos tienen un trabajo, tenemos una familia, tenemos que discernir los tiempos que estamos viviendo. Enoc vio el futuro, él fue el séptimo desde Abraham, desde Adán, y pudo ver la venida del Señor. Pudo ver lo que venía a la humanidad que aún no había nacido. Oh, Padre, 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 ayúdanos a afinar el discernimiento espiritual. Abasha, maca y abasada, basa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibimos esa porción de sabiduría, de consejo, de inteligencia sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, Señor. Hoy, esta noche, apertura los cielos teniendo compasión de este pueblo y perdona cuando no hemos discernido algo sumamente importante y nos venimos a dar cuenta después y decimos cómo no entendía, cómo no supe, cómo no atendí, Señor. Por eso hoy pedimos discernimiento espiritual en el nombre de Jesús. Diga usted en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Afina Afina. mi discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Reciba y guarde esta lección en su corazón. Gloria a Dios. Vamos a continuar con Noé. Tenemos ahora un poco de tiempo, unos minutos más para continuar con Noé. Noé, aparece un profeta, un hombre profético, un hombre que recibe palabra profética en el escenario de los profetas prepatriarcas. Es Noé. Su nombre, hermanos, significa reposo, significa consolación, significa tranquilidad, descanso. Qué bonito nombre, Noé, ¿verdad? Por su simbolismo, su significado. Dice la Escritura en Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ojo, Noé tenía un mensaje para esa humanidad impía, para esa tarea que Dios le asignó. Y mientras él construía un arca que parecía una locura hacerla, pues venía una catástrofe. Y él era un comunicador, era alguien que le decía algo a la humanidad. ¿Qué nos dice nuestro hermano maestro Andrés sobre Noé? Sí, el temor reverente a Dios que tuvo él para preparar el arca nos lleva al principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y su fe. Dice aquí que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Nos enseña que por la fe Noé tuvo esa profecía de Dios, y Dios da la profecía para prepararse, no para tener temor, sino o miedo, sino para prepararse. Y él preparó un arca para que se salvase su familia
y también de salvarse algunos animales que Dios determinó que estuvieran ahí, y dice que por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Dios primero quiere que nadie perezca, sino que todos se salven, y Noé fue obediente en su fe, le creyó a Dios, hizo el arca, y por esa fe dice aquí que condenó al mundo, Hebreos 11:7. Y entonces Jesucristo dice, como en los días de Noé, estarán casándose y dándose en casamiento, y no entendieron y no quisieron y no tomaron atención del arrepentimiento, de la preparación para salvarse. Y entonces dice que el diluvio se los llevó a todos. Y es lo que está pasando en estos tiempos, que la gente no quiere arrepentirse. La gente está muy ocupada en el internet, en el Netflix. La gente está muy ocupada en el teléfono, y la gente está muy ocupada en la diversión, y el propósito de la diversión es endurecer el corazón para no hacerle caso a Dios o no buscar a Dios, y que Dios nos libre de esos distractores, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y la característica de Noé que podemos pedirle a Dios que nos dé es esa comunicación para comunicar el mensaje, y que el mensaje sea claro y sencillo de parte de Dios. Sí, gracias, gracias. ¿Cómo ser un buen comunicador en estos tiempos? Déjenme decirles que ahí encontramos en la lámina que mientras Noé tenía esa colosal tarea, nosotros hoy tenemos una tarea, un compromiso con el Señor Jesucristo que se llama la Gran Comisión. Tenemos un gran compromiso, tenemos dos cosas grandes, 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 grandes que dice el Señor. Una es la gran comisión y el gran mandamiento. ¿A poco no? Hasta la Biblia le dice el gran mandamiento y la gran comisión. Y mientras Noé se dedicaba a esa colosal tarea, él advertía proféticamente. Él era un profeta comunicador a los hombres de su tiempo acerca de una inminente catástrofe, ¿verdad? En tanto que Dios esperaba que los hombres se arrepintieran. Vean ustedes ese cuadro, ¿verdad? Donde arriba hay una tigre tratando de salvar a sus hijos mientras subían las aguas de un diluvio. 40 días, 40 noches fue subiendo el agua. Se trataban ellos de salvar, pero ¿se podían salvar? Ya no se podían salvar. Así va a suceder como en los días de Noé afirmó nuestro Señor Jesucristo. Él es el arca de la salvación. La cruz fue de madera, el arca fue de madera, es el único camino al Padre para que todo hombre se arrepienta, ¿verdad? Una semana antes del diluvio, Dios hizo entrar a Noé y a su familia en el arca. De una manera sobrenatural, el Señor hizo que los animales también entraran y vinieron macho y hembra de toda carne de una forma sobrenatural, ¿verdad? Y entraron y así hubo una salvación aún de la creación, ¿verdad? De la creación animal y vea qué tremendo, ¿no? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, le nacieron. En ese entonces, pues ya tenía 500 años y él profetizó sobre ellos. Por ejemplo, pues realmente Noé tuvo un pecado que se puso una borrachera. Bien dice la escritura, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y Noé pues tomó, aquí dice que sus 3 hijos,
que eran Sem, Can y Jafet, y cada uno tuvo un destino. Ellos fueron forjadores de naciones de la raza humana, cuando se empieza otra vez a poblar la tierra después de haber sido destruida de ese gran diluvio que hubo, ¿verdad? Entonces, él profetizó sobre ellos. Por ejemplo, encontramos en Génesis 9:25 en adelante, cómo le dijo a Canaán, ¿verdad? Que fue el que descubrió con burla, con sorna, las desnudeces del padre embriagado, y fue a avisarles a los hermanos para burlarse. Y cuando él despertó, pues un hombre de Dios soltó y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y vuelve a profetizar. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y luego sigue profetizando, por eso decimos que no es un profeta. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ve qué tremendo poder profético se suelta sobre la humanidad. Y bueno, han descubierto que efectivamente el arca de la alianza, Dios mío, el arca de Noé realmente existió. Han encontrado, déjeme ver, ahí en el este de Turquía, allá en Armenia, en Irán, hay una piedra, ¿no? En el año 1959, un piloto de avión turco tomó unas fotografías aéreas por primera vez allá precisamente en los montes Ararat, donde la Biblia dice que el arca cayó en el monte Ararat. Pues este piloto pasa por el monte, toma fotos y encuentran, ¿verdad?, al estudio de las fotos, un barco petrificado. Entonces, hay historias muy interesantes. Hubo un arqueólogo, Ron Wyatt, que hizo 24 viajes. A mí me ha gustado mucho estudiar a Ron Wyatt para ver ese arca. Bueno, como sea, Dios puso un pacto que ya nunca más iba a destruir la tierra con una inundación tan terrible. ¿Te puedes imaginar que dice que el agua subió 9 codos, es decir, 4 metros, casi 5, arriba del monte más alto? ¿Cuál es el monte más alto que tenemos hoy día? El monte Himalaya. ¿Cuánto mide el monte de la cadena del Himalaya hoy día? Se lo voy a decir, son casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Te puedes imaginar qué catastrófico fue esa catástrofe del diluvio? Se rompieron, dice, las fuentes de arriba y de las de abajo y se inundó. O sea, fue tremendo, pero Dios en su compasión dio un pacto. Cuando veas el arco iris, hermana, hermano, haz una oración. Dale gracias al Dios de pactos. Claro que el pacto supremo es el de Jesús, el Cristo, y él enseñó ahí en Lucas 17:26, como en los días de Noé, nos decía el hermano Andrés, así será en los días del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, viviendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando yo pregunté al Señor, oye, Señor, ¿por qué estás repitiendo este asunto? Casándose y dándose en matrimonio, ¿no es lo mismo? Pues fíjate que el Espíritu Santo me reveló que no. Casándose es hombre y mujer, pero dándose en matrimonio
Es lo que está pasando hoy día con la ruptura de las leyes, donde se casa mujer con mujer y hombre con hombre. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Un profeta, hermanos, que estamos en esta escuela apostólica profética, va a ser un buen comunicador. Porque somos portavoces de un mensaje muy importante. No se trata de que me lo guardo, me lo callo y a los demás que se los lleve el diablo. No podemos pensar de esa manera. Dios nos libre. Jesús nos entregó la gran comisión y en esta escuela queremos decirle que es muy importante que seas un comunicador. Algunos de ustedes me han escrito, yo tengo el ministerio de evangelista. Bueno, algunos recibieron una palabra profética, recuerdo, de parte de Heiki. Usted es un evangelista, es una evangelista. Entonces, es importante desarrollar la comunicación, excelentes habilidades de comunicación. Pregúntale a Dios cómo debe ser un buen comunicador. Ahí en el libro, como cualidad de carácter, te pongo, debe ser claro. Examina tu forma de hablar, cómo hablas. Pregúntate si la mayoría de la gente te entiende o nada más eres un palabrero. Tienes un mensaje, ¿sí? Puedes mandar mensajes en chat, escribe una carta, un trabajo. ¿Cómo escribes? Podrán entenderte, ¿verdad? Ahí tenemos a un gran predicador que es Billy Graham, ¿no? Él llenaba auditorios y estadios y si tú ves a YouTube los mensajes, dejó grabados unos cuantos este hombre, pues te va a conmover. Noé fue un centinela de su tiempo, ¿eh? Y Dios nos ha dejado a nosotros el arca de la salvación. ¿Cómo se llama el arca de la salvación hoy día? El Señor Jesucristo. Él es alguien que todo mundo debe conocer. Un predicador va a comunicar su mensaje en voz alta, pública. Ahí en las escuelas bíblicas hoy dan hermenéutica, exégesis, en fin, pero no es necesario tanta hermenéutica, tanta exégesis. Sencillamente comunicar el mensaje de Dios. Él no quiere que ninguno perezca, como en el diluvio. Y conste que estamos como en los días de Noé, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a terminar con una oración, nos ha ganado el tiempo, pero hoy vimos el tema de los 3 profetas prepatriarcas. Abel, Enoc y Noé. Oh Señor, ayúdanos a comunicar este importantísimo mensaje de salvación a la humanidad donde quiera que estemos, donde quiera que tú nos lleves, haznos sensatos, claros. Padre, que hay mucha gente que nos rechaza, pero no nos rechaza porque ellos sean malos o perversos, sino quizá porque no sabemos cómo dar el mensaje. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no hemos dependido de la gracia del Espíritu Santo para llevar muchas personas, empezando desde nuestra familia, desde nuestros parientes.
Sabemos que nadie es profeta en su propia tierra, pero Señor, úsanos para predicarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, a nuestros familiares inconversos, a los vecinos que viven junto, enfrente, de alguna manera, que puedan ver que nosotros, por tu gracia, somos salvos y que somos portadores de un mensaje, Señor. Tú quieres que hagamos no solo personas convertidas, arrepentidas, sino también discípulos. Y tu visión es hasta todas las naciones, Señor. Llévanos gente para que la conduzcamos y se puedan bautizar en agua, Señor. Que les demos las enseñanzas de Cristo, no las nuestras. Que aprendamos a compartir el testimonio personal, lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Y danos esta oportunidad de ser comunicadores. Que nuestro carácter sea de comunicadores. Para hablarle a los jóvenes, a las señoritas, a los ancianos, a las viejitas, a los niños, a las niñas, a tantos hombres, a mujeres, a matrimonios que necesitan, Señor, un mensaje evangelístico, un mensaje profético. Danos fuerza, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias por esta noche. Gracias. Damos gracias a Dios y vamos a terminar esta clase